Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo y saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa y a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla, como si sintieran que algo se movió en la casa, aunque nadie pasó por el pasillo. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te cambian la respiración aunque sea de día, con el sol prendido y la puerta cerrada. Porque dime tú, ¿qué tú haces cuando el terror no llega con pasamontaña, sino con perfume caro, tacones firmes y una sonrisa que no parpadea? ¿Qué tú haces cuando la muerte no grita, no corre, no tiembla, camina lento, cobra y se va? Quédate conmigo, corillo, porque hoy no vamos a hablar de un capo cualquiera. Hoy vamos a hablar de una mujer que convirtió el miedo en sistema, la sangre en contabilidad y el silencio en ley. Hoy vamos con Griselda Blanco, y escucha bien, aquí no estamos para romantizar, ni para venderte una película bonita. Aquí estamos para entender cómo se fabrica el terror cuando se mezcla pobreza, ambición y poder sin frenos. Cómo se mete en la mañana, en la tarde y en la noche, hasta que no sabes si estás a salvo ni dentro de tu propia cabeza. La historia de Griselda no empieza con jets privados ni con mansiones en Miami. Empieza con un hambre vieja, corrosiva, de esas que no se quitan comiendo. Hambre de control, hambre de salida, hambre de no volver a sentirse pequeña jamás. Nació en Colombia, en un mundo donde la pobreza no era una circunstancia, era una condena heredada. Una casa rota, un padre ausente, una madre atrapada en sus propios demonios y una infancia donde la violencia no era excepción. Era rutina. Ahí, donde los niños aprenden a bajar la cabeza, Griselda aprendió a mirar fijo, a no pedir, a no esperar. Dicen que hay edades para jugar, para enamorarse, para equivocarse. En su caso, esas edades pasaron sin permiso. Cuando otros jugaban con muñecos, ella entendía el peso frío de un arma. Cuando otros se enamoraban por primera vez, ella cruzaba una línea que no tiene vuelta atrás. No porque fuera valiente, sino porque había entendido algo temprano. En ese mundo, la compasión no paga renta. Y el miedo sí. Medellín no era una ciudad, era un entrenamiento. Calles estrechas, lealtades cortas, oportunidades que nacían torcidas. Griselda creció viendo cómo los vivos mandaban y los buenos se enterraban rápido. Y eso va moldeando. Te va quitando capas, te va secando por dentro. Hasta que un día te das cuenta de que ya no sientes culpa, solo cálculo. Y cuando eso pasa, mi gente, ya no hay freno. La primera vez que la sangre tocó su historia no fue un accidente, fue una decisión. Fría, directa, y ese momento la marcó para siempre. No por el acto en sí, sino por lo que vino después. No se quebró, no lloró, no retrocedió. Aprendió que el mundo no se detiene cuando alguien cae. Aprendió que el ruido dura poco y el silencio dura más. Y en ese silencio empezó a crecer. La adolescencia no le trajo refugio, le trajo calle, robo pequeño, engaño, sobrevivir como se pueda. Y cuando el cuerpo se convierte en mercancía y la noche en oficina, algo más se rompe. Pero también algo se afila. Griselda entendió el lenguaje del deseo, del soborno, de la mentira bien dicha. Entendió cómo se mira a alguien a los ojos y se le promete algo que no existe. Y ese aprendizaje, corillo, no se desaprende. Conoció hombres que creían mandar. Hombres que pensaban que ella era una pieza más, un apoyo, un accesorio. Y los dejó creerlo hasta que estorbaron. Porque Griselda no tenía paciencia para los miedosos, ni para los lentos, ni para los que dudaban cuando había que cruzar una línea. Y cuando sintió que alguien se interponía entre ella y el poder, lo quitó del medio. Sin drama, sin discurso, como quien cambia una cerradura. Ahí fue cuando el crimen dejó de ser supervivencia y se volvió proyecto, organización, red. La década cambió, la droga cambió y el negocio se hizo grande. La cocaína empezó a subir como espuma en el mercado estadounidense
Y Griselda lo vio claro: pequeña, potente, fácil de mover, imposible de saciar. No era solo un producto, era una llave, y ella quería todas las puertas abiertas. Mientras otros improvisaban, ella diseñaba. Mientras otros confiaban en fuerza bruta, ella usaba ingenio. Mujeres entrenadas para pasar controles, rutas nuevas, métodos que nadie esperaba. Y cada éxito alimentaba algo más peligroso que el dinero: la certeza de que podía hacerlo mejor que cualquiera. Y cuando esa certeza se instala, se vuelve ley interna, se vuelve orden. Nueva York fue el primer escenario grande, luego Miami, y Miami, papi. Miami era perfecta: calor, fiesta, consumo sin fondo, policías distraídos, políticos comprables, un paraíso para quien sabe moverse. Griselda llegó y no pidió permiso. Se expandió, compró silencio, impuso reglas. Y cuando alguien no entendía, aprendía rápido, porque el mensaje no se repetía 2 veces. En las mañanas, el miedo se sentía administrativo: llamadas, pagos, avisos. En las tardes se volvía narrativo: rumores, apodos, historias que crecían con cada esquina. Y en las noches el miedo se montaba en una motocicleta y salía a trabajar. 2 tiros, 3, a veces más, a veces menos, siempre precisos, siempre con un propósito. Y al otro día, la ciudad despertaba como si nada. Pero todos sabían: Griselda no gritaba órdenes, no necesitaba. Su reputación hablaba por ella. O estabas con ella o no estabas en el mapa por mucho tiempo. Jueces, policías, rivales, socios, todos entraban en la misma ecuación. Y esa ecuación no tenía excepciones, porque cuando el poder se sostiene en el terror, la consistencia es clave. A la prensa empezó a notar, las agencias también, pero llegar a ella no era fácil. Demasiadas capas, demasiadas manos sucias, demasiados nombres cayendo antes de hablar. Y mientras el cerco se cerraba afuera, adentro Griselda se volvía más paranoica. Dormía armada, confiaba menos, veía traición en cada sombra, porque el terror que tú creas eventualmente te visita. Y aquí es donde la intriga se pone espesa, corillo. Porque cuando una persona convierte la violencia en método, el método no se apaga solo, se reproduce, se independiza y empieza a pedir más sangre para sostenerse. Y Griselda, sin darse cuenta, o dándose cuenta y no importándole, había creado una máquina que no sabía frenar. La mañana siguiente en Miami no amanecía igual para todo el mundo. Para el turista era sol, palmeras y café caro. Para el que estaba metido en el juego, la mañana tenía otro olor: el olor a error, a deuda, a nombre mal dicho en el lugar equivocado. Porque cuando Griselda Blanco se asentó de verdad en la ciudad, el día empezó a dividirse distinto. Ya no era mañana, tarde y noche. Era antes de ella y después de ella. En la mañana, el miedo se administraba. Llegaban los mensajes, los sobres, las llamadas cortas. Nadie levantaba la voz. No hacía falta. Si el dinero no aparecía, si la mercancía se retrasaba, si alguien intentaba jugar por la libre, el reloj empezaba a correr. Y en Miami, cuando el reloj corría, siempre había alguien mirando. Griselda entendía algo que muchos capos no. El negocio no se sostiene solo con fuerza, se sostiene con previsibilidad, con reglas claras. Y su regla era simple hasta lo enfermizo: no falles, no llegues tarde. No robes, no hables y sobre todo, no intentes ser más listo que ella. Porque en el momento en que alguien se creía indispensable, se convertía automáticamente en prescindible. Por eso su círculo era pequeño, cerrado, sofocante. No había amigos, había funciones, no había cariño, había utilidad. Y aunque por fuera parecía que vivía rodeada de lujo, por dentro su mundo era un cuarto sin ventana, siempre alerta, siempre calculando, siempre esperando el próximo intento de traición. Porque el poder absoluto no da paz, da insomnio. En las tardes, Miami se movía como si nada. El tráfico, la música, los bares llenándose. Pero debajo de esa normalidad había una tensión invisible. Todo el mundo sabía que la ciudad estaba inundada de cocaína más pura que nunca. Y todo el mundo sabía que ese polvo tenía dueña. Una dueña que no negociaba con debilidad. Los rumores crecían, que se había mandado a callar a un socio en pleno centro comercial, que se había ordenado una limpieza completa por una deuda mal explicada, que si los sicarios ya no preguntaban nombre, solo direcciones. Y cada historia, cierta o exagerada, cumplía su función. Nadie quería comprobar cuál era verdad. La noche era otra cosa. La noche era donde el terror se hacía visible, donde el sonido de una motocicleta podía cambiarle la vida a cualquiera,
donde una esquina mal iluminada se volvía sentencia. No había discursos, no había advertencias públicas, solo hechos. Rápidos, brutales, eficientes. Y al amanecer, la ciudad limpiaba la sangre y seguía. Las autoridades, mientras tanto, jugaban a ponerse al día. Informes que no cuadraban, testigos que se arrepentían, expedientes que se perdían. Y cuando alguien dentro del sistema intentaba empujar más fuerte, se encontraba con la pared invisible del miedo. Porque no era solo Griselda, era lo que representaba. Una red donde demasiada gente bebía demasiado. Pero el problema de construir un imperio con sangre es que la sangre nunca se seca del todo. Y Griselda empezó a sentirlo en su propia casa. Sospechas constantes, celos, control extremo. Las relaciones no le duraban porque ella no compartía el poder. Y el que se acercaba demasiado terminaba estorbando. Así fue con sus esposos, así fue con sus socios, así fue con cualquiera que intentara mirar el negocio como algo compartido. El terror que imponía afuera empezó a filtrarse adentro, discusiones que terminaban en amenazas, conflictos que no se resolvían hablando. Y cuando la paranoia se instala, cada gesto parece traición, cada silencio parece conspiración. Griselda dormía armada, no solo por protección, sino porque no confiaba ni en el amanecer. Mientras tanto, la violencia en la ciudad subía como fiebre. Los hospitales se llenaban. Los noticieros hablaban de olas de crimen, sin mencionar nombres. Y la gente común empezaba a sentir que algo estaba fuera de control, que la ciudad se le estaba yendo de las manos. Y cuando una ciudad siente eso, alguien tiene que pagar el precio. La atención federal se intensificó. Operaciones con nombres llamativos. Agentes que llevaban años siguiendo el rastro. Y aunque Griselda se movía rápido, sabía que el cerco se estaba cerrando. No hoy, no mañana, pero pronto. Y eso la volvió más peligrosa. Porque cuando alguien sabe que el tiempo se acaba, deja de medir. En las noches, las fiestas seguían. Música alta, copas llenas, joyas brillando bajo luces artificiales. Pero ya no había risa genuina. Había demostración. Había exceso como escudo, como si el ruido pudiera tapar el miedo, como si el lujo pudiera convencer a la muerte de mirar para otro lado. Griselda se había convertido en un símbolo, para algunos, de poder femenino en un mundo de hombres, para otros, de brutalidad sin freno. Pero para ella, todo eso era irrelevante. Ella no buscaba representación, buscaba control. Y el control, en su mente, solo se sostenía con una cosa. Ejemplo, cada asesinato no era solo castigo, era mensaje. Y cada mensaje tenía destinatarios múltiples. Al socio, no te equivoques. Al rival, no te acerques. Al sistema, no me subestimes. Y mientras esos mensajes seguían llegando claros, Griselda se sentía invencible. Pero la invencibilidad es una ilusión cara y en algún punto empieza a cobrar intereses, porque el miedo que tú repartes no desaparece, se acumula, se transforma y eventualmente se organiza. Y eso, mi gente, es lo que empezó a pasar sin que ella lo notara del todo. Porque mientras Griselda miraba hacia afuera, creyendo que el peligro venía de rivales o de agencias, algo más silencioso se estaba gestando, algo interno, algo inevitable. El tipo de amenaza que no se ve venir porque ya está adentro. Y cuando ese momento llega, no hay escolta que valga. La tarde en que Griselda Blanco empezó a perder el control no tuvo sirenas ni balas. No hubo sangre en el piso ni gritos en la calle. Fue una tarde común, peligrosa por lo ordinaria, de esas que engañan, de esas donde el verdadero desastre no se anuncia, se infiltra. Porque el principio del fin casi nunca se siente como una explosión, se siente como una grieta pequeña que nadie quiere mirar. Griselda seguía mandando, sí. El dinero seguía entrando, sí. Las rutas seguían funcionando, sí. Pero algo había cambiado en el aire. La lealtad ya no era automática. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Silencios que no eran respeto, eran cálculo. Y cuando tú has construido tu imperio a base de miedo, el día que ese miedo se empieza a acostumbrar, perdiste ventaja. En la mañana los reportes llegaban incompletos. Todo bien, sin detalles. Resuelto, sin pruebas. Antes eso no pasaba. Antes cada engranaje del sistema respondía con precisión. Ahora había retrasos, excusas, errores pequeños que sumados olían a algo peor, a relajamiento, a confianza mal puesta, y Griselda no toleraba eso. No porque fuera perfeccionista, sino porque sabía lo que significaba. Alguien estaba creyendo que ella ya no era necesaria. En las tardes, las reuniones se volvieron más tensas.
menos gente, más vigilancia. Nadie hablaba de más. Nadie proponía nada nuevo. Porque en ese mundo, proponer es exponerse. Y exponerse es ponerse una diana invisible en el pecho. Griselda lo notaba todo. Cada gesto, cada cambio de tono, cada pausa larga. Y eso alimentaba su paranoia, que ya no era estrategia, era estado permanente. La noche seguía siendo su territorio, pero ya no era igual. Los sicarios cumplían, sí, pero ya no lo hacían con la misma devoción. El terror se había normalizado, y cuando el terror se normaliza, deja de paralizar. La ciudad ya no se estremecía con cada asesinato. Se había vuelto paisaje, estadística, ruido de fondo. Y eso es peligroso para alguien que gobierna con miedo. Mientras tanto, los federales afinaban, no a lo loco, no con redadas espectaculares, con paciencia, con archivos, con conexiones. Habían entendido algo clave. No podían tumbarla atacando el imperio de frente. Tenían que ir por lo humano, por lo que se rompe, por lo que traiciona. Y Griselda, sin saberlo, ya tenía esa fisura dentro de su propia casa. Porque el poder absoluto no solo te aísla del enemigo, te aísla de la realidad. Y ella empezó a confiar en alguien que no debía, no por debilidad, sino por cansancio, por la ilusión de control, por creer que podía moldear a la gente a su imagen sin consecuencia. Ese error no se paga de inmediato, se paga después, con intereses. En la mañana, el miedo seguía siendo administrativo, pero ahora había otro ingrediente, incertidumbre. No sabía si el problema venía de afuera o de adentro, y cuando no sabes de dónde viene el golpe, empiezas a dar palos a ciegas. Griselda empezó a hacerlo, a castigar más duro, a sospechar de todos, a cerrar aún más el círculo, y eso, en vez de protegerla, aceleró la caída. En las tardes, Miami seguía sangrando. Tiroteos en centros comerciales, ataques a plena luz del día, niños alcanzados por balas que no iban dirigidas a ellos. Y la opinión pública empezó a cambiar. Ya no era solo crimen, era terror urbano, era miedo colectivo. Y cuando el miedo colectivo supera el miedo individual, el sistema se ve obligado a reaccionar. Las autoridades ya no podían mirar para otro lado. Demasiados cuerpos, demasiadas cámaras, demasiada presión, y aunque Griselda tenía contactos, sobornos, favores acumulados, el margen se reducía. Porque el sistema tolera la corrupción mientras no lo exponga, y ella ya lo estaba exponiendo. La noche se volvió más corta, el sueño más liviano. Griselda dormía con el alma cerca, no por costumbre, sino por necesidad. Soñaba con traiciones, despertaba sobresaltada, su mente ya no descansaba, y cuando la mente no descansa, comete errores, pequeños al principio, fatales después. Uno de esos errores fue creer que podía seguir usando la violencia como solución universal, que cada problema tenía forma de bala. Pero hay enemigos que no sangran, enemigos que esperan, que observan, que anotan, y esos enemigos no responden al miedo, responden a la oportunidad. En las mañanas siguientes, algunas rutas empezaron a caer, no todas, las suficientes para preocupar. Mulas arrestadas, cargamentos incautados, nombres que empezaban a sonar en interrogatorios. Y aunque nadie mencionaba a Griselda directamente, su sombra aparecía en cada expediente. Y cuando tu sombra se vuelve más visible que tú, el final empieza a dibujarse. La tarde en que Griselda entendió que el cerco era real no fue dramática. Fue silenciosa, una llamada, un aviso breve, un contacto que ya no respondía. Ahí supo que tenía que moverse, que quedarse quieta era muerte lenta. Y Griselda no creía en morir despacio, así que decidió desaparecer antes de que la agarraran. Pero huir no es ganar, es comprar tiempo, y el tiempo, cuando juegas contra sistemas grandes, siempre es prestado. Ella se movió, cambió de ciudad, bajó el perfil, mandó desde la sombra, pero el daño ya estaba hecho. Su nombre era demasiado grande para borrarlo, demasiada gente había sufrido, demasiada sangre había corrido, y el sistema, cuando decide cobrar, no olvida. En la noche, lejos de Miami, Griselda seguía siendo Griselda, desconfiada, dominante, incapaz de soltar el control, pero ya no tenía el mismo alcance, ya no tenía la misma red, ya no tenía el mismo miedo trabajando para ella. Y sin eso, el imperio era una estructura vacía. Lo que viene ahora no es solo persecución, es ajuste de cuentas, es traición final, es la caída que no llega de golpe, sino por capas. Y en esa caída, Griselda va a enfrentarse a algo que siempre negó, que el terror que sembró también aprendió a caminar sin ella, porque cuando el miedo deja de necesitar a su creadora, el creador se vuelve prescindible. La huida no fue limpia,
Nunca lo es cuando cargas con demasiados secretos, demasiados muertos y demasiada gente esperando que te caigas. Griselda Blanco no salió corriendo como una fugitiva cualquiera. Ella se desplazó como una reina herida que todavía cree que el tablero le pertenece. Cambió de casa, de nombre, de rutina, pero no de mente. Y ese fue el problema, porque puedes mudarte de ciudad, puedes bajar el perfil, puedes esconder el rostro, pero no puedes esconder lo que eres cuando llevas décadas haciendo lo mismo. Las mañanas ahora empezaban con paranoia, no con café ni con informe, sino con silencio, un silencio pesado, incómodo, que no traía paz sino sospecha. Cada ruido parecía una amenaza. Cada carro que pasaba despacio frente a la casa era un mensaje cifrado. Cada llamada desconocida podía ser un aviso o una trampa. Griselda ya no confiaba ni en su sombra. Y cuando el miedo empieza a gobernar al que siempre gobernó con miedo, la balanza se invierte. En las tardes, la soledad se volvía más evidente. Antes, la casa estaba llena de movimiento, de órdenes, de gente esperando instrucciones. Ahora, los pasillos se sentían largos, vacíos, fríos. Los pocos que quedaban a su lado hablaban menos, miraban más, pensaban demasiado, porque sabían que el imperio estaba resquebrajado y cuando eso pasa, la lealtad empieza a cotizarse al mejor postor. Griselda lo sabía, por eso se volvió más agresiva, más desconfiada, más explosiva. Castigaba por dudas, no por hechos. Amenazaba por intuición, no por pruebas. Y ese tipo de liderazgo no fortalece, desgasta. El miedo extremo no une, separa. Y poco a poco, su círculo se fue adelgazando. La noche era el peor momento, porque ahí, sin ruido, sin movimiento, sin distracciones, aparecían los fantasmas, los rostros, los nombres, los gritos que nunca escuchó, pero que sabía que existían. No era remordimiento, Griselda no era de esas. Era algo más peligroso, la conciencia de que todo lo que había construido estaba diseñado para destruirse a sí mismo, que el mismo método que la llevó a la cima la estaba empujando al abismo. Mientras tanto, al otro lado, los federales cerraban fila. Ya no era una cacería desordenada, era un expediente sólido, testigos que habían sobrevivido por pura suerte, contables cansados de vivir mirando por encima del hombro, sicarios que envejecieron demasiado rápido y querían negociar su futuro. La información empezó a fluir, lenta pero constante, y cada dato encajaba como pieza de dominó. En las mañanas siguientes, Griselda empezó a notar algo peor que la persecución, el olvido estratégico. Su nombre ya no se mencionaba tanto en la calle, no por respeto, sino porque ya no era necesario. Otros nombres estaban tomando espacio, otros jugadores estaban creciendo, y en ese mundo, cuando dejan de hablar de ti, es porque ya están planeando el después. Ella intentó reaccionar, reorganizar, retomar control, mandar mensajes claros, pero los mensajes ya no pesaban igual. El terror había perdido frescura, la gente había aprendido a vivir con él, y cuando el miedo se vuelve rutina, deja de ser efectivo. Eso es una sentencia de muerte para alguien como Griselda Blanco. Las tardes se llenaron de malas noticias, arrestos, incautaciones, rutas cerradas, contactos que no podían ayudar ahora, favores que ya no se cobraban. El sistema de protección que había construido con dinero y sangre empezó a colapsar como castillo de arena, y ella, por primera vez, se sintió acorralada de verdad. La noche en que decidió esconderse definitivamente fue silenciosa. No hubo discurso, no hubo despedida, solo maletas, documentos falsos, direcciones que no podían escribirse. Sabía que quedarse visible era suicidio, así que desapareció del mapa criminal como figura pública. Pero el problema era que el mito seguía vivo, y un mito no se esconde, se persigue. En el fondo, Griselda entendía algo que nunca había querido aceptar. El imperio ya no era suyo, se estaba sosteniendo por inercia, por miedo residual, por recuerdos, pero no por poder real. Y eso la enfurecía más que cualquier traición, porque para ella perder control era peor que morir. Los días empezaron a mezclarse, mañana, tarde, noche, todo se sentía igual. Encierro, vigilancia, sospecha. Vivía rodeada de muros, pero los muros no protegen cuando el enemigo está dentro. Su carácter se volvió más errático, más impredecible, y eso terminó de empujar a los últimos leales a tomar distancia. En algún punto, Griselda dejó de ser cazadora y pasó a ser presa. No porque fuera débil, sino porque el mundo que la había hecho fuerte ya no existía. Las reglas habían cambiado. La violencia ahora atraía demasiada atención. El dinero
Ya no compraba el mismo silencio. Y ella, formada en otra época, no supo adaptarse del todo. La sensación era clara, el final se acercaba. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía. En el cuerpo, en la cabeza, en la forma en que el aire se volvía pesado cada vez que salía a la calle. Cada paso era una apuesta, cada rostro desconocido, una amenaza potencial. Y aún así, Griselda Blanco no pensaba rendirse. No iba a entregarse, no iba a pedir perdón, no iba a bajar la cabeza. Si el mundo quería cobrarle la factura, iba a tener que hacerlo completo, porque ella no creía en medias tintas, nunca lo hizo. Lo que viene ahora no es solo captura ni juicio. Es la confrontación final entre una mujer que se negó a ser víctima y un sistema que decidió convertirla en ejemplo. Y en esa confrontación no hay finales limpios, solo consecuencias. La celda no tenía nada de simbólico. No era una jaula dorada ni un castillo derrumbado. Era concreto, hierro y rutina. Un espacio diseñado para borrar identidades, para convertir nombres en números y leyendas en expedientes. Ahí fue donde Griselda Blanco entendió, sin que nadie se lo dijera, que el miedo ya no le pertenecía. Las mañanas en prisión empezaban antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el cuerpo aprende rápido cuando ya no manda. El sonido de las llaves, los pasos de los custodios, los gritos lejanos, todo era un recordatorio constante de que ahora ella estaba del otro lado del poder. Ya no era la que daba órdenes, era la que esperaba. En las primeras semanas intentó mantener la postura, la espalda recta, la mirada firme, el silencio calculado. Sabía que en ese mundo mostrar debilidad era firmar tu sentencia, pero el problema con Griselda no era el miedo externo, era el interno, porque por primera vez en décadas estaba sola con su cabeza, sin sicario, sin ruido, sin movimiento, solo pensamiento. Las tardes eran peores, el tiempo no pasaba, se arrastraba, cada minuto parecía una provocación. Y ahí, sin distracciones, empezaron a llegar los recuerdos, no como culpa, sino como flashes, rostros cruzándose en la memoria, calles, autos, sangre sobre el pavimento caliente. No lloraba. Nunca fue de lágrimas, pero apretaba los dientes, como si el cuerpo quisiera expulsar algo que la mente se negaba a soltar. En prisión, el respeto se gana distinto, no con dinero ni con armas, sino con reputación y control emocional. Y Griselda tenía reputación de sobra. Las otras reclusas sabían quién era, no por los periódicos, sino por el eco de su nombre. Había un silencio particular cuando ella entraba a un espacio común. No era admiración, era precaución. Ese tipo de respeto que no se busca, pero se impone. La noche era el verdadero juicio. Cuando las luces bajaban y el ruido se reducía a murmullos y respiraciones ajenas, ahí no había máscara que aguantara. El cuerpo cansado, el corazón golpeando fuerte, y la pregunta que nunca se había permitido formular empezaba a colarse entre pensamientos. ¿Valió la pena? No buscaba perdón, no buscaba absolución, pero empezaba a entender el precio real del poder. No el dinero, no la fama, sino el aislamiento, porque al final, cuando todo cae, lo único que queda es lo que cargaste por dentro. Y Griselda había cargado demasiado. Los años pasaron lento. Audiencias, abogados, negociaciones, reducciones de sentencia. El sistema no quería destruirla del todo. Quería usarla, sacarle información, desarmar piezas más grandes. Y ella, pragmática hasta el final, jugó el juego. Habló lo justo, calló lo necesario. Nunca más de lo imprescindible, porque incluso encerrada seguía negociando. Cuando finalmente salió, no hubo aplausos, no hubo caravana, no hubo fiesta. El mundo había cambiado. Miami ya no era el mismo. Los nombres nuevos dominaban la calle. Las reglas eran otras. Y ella era un vestigio incómodo de una época demasiado sangrienta. Regresó a Colombia sin gloria, sin imperio, sin corte, caminando despacio, con el cuerpo marcado por los años y la salud quebrada. Pero la mente seguía alerta, siempre alerta. Sabía que el pasado no se jubila, solo espera. Las mañanas en Medellín eran tranquilas pero engañosas. Cafés, mercado, rutinas simples. Demasiado simples para alguien que vivió al borde del abismo. Algunos la miraban sin saber quién era. Otros sabían exactamente a quién tenían enfrente y preferían no cruzar palabras. El silencio seguía siendo su sombra. Las tardes eran de vigilancia involuntaria. Ventanas, esquinas, motocicletas que pasaban demasiado lento, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Griselda sabía leer esas señales, las había usado toda su vida. Y por eso entendía que el final no iba a ser natural. Nunca lo es para alguien como ella. La noche
La noche era aceptación, no resignación, aceptación. Sabía que había sobrevivido más de lo que muchos esperaban. Sabía que había desafiado a hombres, carteles y sistemas enteros. Y sabía que eso no se perdona, se cobra. Cuando salió aquel día a hacer una compra simple, no llevaba escolta, no llevaba armas, no llevaba miedo. Caminaba como alguien que ya había hecho las paces con su historia. Y entonces pasó lo inevitable. 2 motores, 2 figuras, el sonido seco, preciso, familiar. Cayó como había vivido, rápido, sin discurso, sin explicaciones, en la misma tierra que la vio nacer como criminal y morir como leyenda. El círculo se cerró. Griselda Blanco no fue un monstruo de cuento, fue real, fue producto de su entorno, de su tiempo y de sus decisiones. Fue terror, fue poder y fue advertencia, porque su historia deja algo claro. El miedo puede construir imperios, pero también cava tumba. Y aunque su nombre siga resonando, aunque las series y los libros intenten capturarla, hay algo que nunca podrán mostrar del todo. Es el frío exacto que se siente cuando el terror ya no está afuera, sino dentro. Después de la muerte no vino el silencio, vino el eco. Porque hay nombres que no se apagan cuando el cuerpo cae. Nombres que se quedan flotando en la calle como un susurro incómodo, como una advertencia que nadie se atreve a decir en voz alta. Griselda Blanco se convirtió en eso, en un eco, en una historia que se cuenta bajito, con la puerta cerrada, mirando por encima del hombro aunque hayan pasado años. Las mañanas en Medellín volvieron a ser normales para todos, menos para quienes sabían. El puesto de carne donde cayó siguió abriendo, la gente siguió comprando, los buses siguieron pasando, pero el espacio quedó marcado, porque ahí no murió una anciana cualquiera, ahí terminó una era. Y las eras, cuando se cierran, dejan grietas. En el bajo mundo, la noticia corrió rápido, no como sorpresa, sino como confirmación. Era cuestión de tiempo, decían. Nadie se preguntó quién dio la orden. Eso nunca importó. En ese nivel, las balas no tienen nombre propio, tienen memoria, y la memoria es larga. Las tardes siguientes fueron de ajuste, porque cada vez que cae una figura así, el tablero se mueve. Gente que llevaba años escondida volvió a respirar. Otros, que se sentían intocables, empezaron a mirar el suelo con más atención. Porque si Griselda pudo caer, cualquiera podía. Pero lo más inquietante no fue lo que pasó afuera, fue lo que quedó adentro de quienes la conocieron. Sus hijos sobrevivientes, sus antiguos socios, sus enemigos, todos cargaban algo distinto. Miedo, culpa, rabia, alivio. Griselda había sido muchas cosas, pero sobre todo había sido una presencia constante. Y cuando una presencia así desaparece, deja un vacío difícil de llenar. En las noches, en ciertos barrios, todavía se hablaba de ella, no como mito bonito, sino como advertencia. No juegues así, no cruces esa línea. Acuérdate de Griselda. Su nombre se volvió referencia. No de admiración, sino de límite. Porque su historia enseñó algo brutal. No hay poder que no tenga fecha de caducidad. Con los años, llegaron los libros, los documentales, las series, actrices famosas, guiones estilizados, música de fondo. Y aunque todo eso intentó contar su vida, siempre faltó algo. Faltó el olor, el miedo real, la tensión de no saber si ibas a ver el amanecer. Eso no se puede grabar. Eso solo lo conocen quienes lo vivieron. Griselda Blanco fue convertida en personaje, pero antes de eso fue una fuerza, una anomalía. Una mujer que rompió reglas no para liberarse, sino para dominar. Y eso la hace distinta incluso dentro del mundo criminal. No fue símbolo de justicia, tampoco de rebeldía romántica. Fue símbolo de control absoluto llevado al extremo. En retrospectiva, su vida parece una línea recta hacia el abismo. Infancia rota, violencia temprana, poder rápido, sangre constante y un final que, de alguna manera, siempre estuvo escrito. No por destino, sino por coherencia. Porque quien vive del terror, tarde o temprano muere en él. Hoy, cuando se menciona su nombre, algunos sienten fascinación, otros repulsión, pero casi nadie indiferencia. Y eso dice mucho, porque el verdadero legado de Griselda no está en el dinero que movió, ni en los cuerpos que dejó. Está en la huella psicológica, en cómo demostró que el crimen no tiene género, pero sí consecuencia. Las mañanas ya no la ven caminar. Las tardes ya no cargan su sombra, las noches ya no la esperan, pero su historia sigue ahí, flotando,
como una nube negra que recuerda lo que pasa cuando el poder se ejerce sin freno, sin límite y sin retorno. Y aquí es donde uno tiene que parar y respirar, porque no todas las historias de crimen son para entretener, algunas son para advertir. Griselda Blanco no es un modelo a seguir, es una señal. Un espejo torcido que muestra hasta dónde puede llegar a alguien cuando el miedo reemplaza a la humanidad. Así que si llegaste hasta aquí, no fue por morbo, fue porque estas historias te atrapan, te incomodan, te hacen pensar. Y eso es bueno, porque entender el terror es la única forma de no repetirlo. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque estas historias no viven en un solo país, viven en la memoria colectiva. Suscríbete, porque todavía quedan relatos más oscuros, más densos, más reales. Y recuerda esto, mi gente, algunas leyendas no buscan ser recordadas, buscan que no se repita lo que hicieron.